Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, domingo 16, 8 de la noche. Un momento donde estamos cerrando la semana y simplemente, como ustedes saben, traigo el clamor de ese nudo que tengo en la garganta de los acontecimientos que están pasando y que lo estoy viendo quizás desde otro punto de vista. Veo que está mucho la alegría, el triunfalismo, los éxitos del gobierno y eso es positivo y eso es bueno. Pero, y el pero está en que los del otro lado son muy ambiciosos, son unos degenerados, son unos mentirosos, unos enredadores. Un clásico en Cuba se diría es un clásico capitán araña, que tenemos que nosotros tener los ojos abiertos ante esta disyuntiva. El triunfalismo, el bien, el que estamos viendo los dividendos que está obteniendo el gobierno, pero por el otro lado, en esta carrera de los 400 pies planos, estos individuos van delante de nosotros media cuadra. Media cuadra en su vanguardismo, media cuadra en su maldad, en su mentira y en su intención de imponer esa agenda venenosa del socialismo-comunismo en manos de estos abanderados que se han apoderado del Partido eh, Demócrata, y ellos están insistiendo como sea para desvirtuar, para destruir, para manchar la acción del gobierno. Entonces, cuando estamos ante un escenario donde estos individuos tienen poder, tienen dinero, tienen una agenda, no es una agenda improvisada de ayer, sino de años, de años, de años, de años, y están ahí, y están luchando por su ideal, están defendiendo lo que ellos creen. Para nosotros la maldad absoluta y la negación a la realidad. Pero ellos, desde su punto de vista, van adelante, van adelante, van adelante y no se detienen. La crítica mía siempre ha sido esa, que ellos no se detienen y nosotros no salimos a detenerlos. Nosotros estamos confiados en la síntesis del, ¿cómo que se llama la palabra? El sueño americano, y que con eso estamos resueltos. Lo último que tenemos en bandeja es el caso del nuevo flamante gobernador no, perdón, del alcalde de Nueva York. En este momento donde se ha develado la cortina, hay mucha gente que está hablando. Hay artistas que dicen, no, ya yo no voy a ir a mis giras allá en Nueva York, y eso es bueno. Y los capitales se están asustando y se están guiando. ¿Eso es bueno? No, eso no es bueno y terrible para la ciudad de Nueva York. Porque la ciudad de Nueva York es el epítome del capitalismo. Es el espejo, es la capital del capitalismo mundial. Y estos individuos han penetrado en las vísceras principales del capitalismo. ¿Y cómo lo han logrado? Dice que la guerra se gana con dinero, dinero y más dinero. Cito palabras de Napoleón Bonaparte en un programa que hice recientemente. Me equivoqué y dice que esas palabras pertenecían al general MacArthur. No, son palabras del general Napoleón Bonaparte. ¿Y de dónde sacan estos individuos ese dinero? Miren con quién está abrazado. Miren de quién es esa imagen, quién es esa joya. El hijo de Soros. Ahí tienen ya otra vez la raíz de la financiación
de manos de quienes están jurados de que odian a los Estados Unidos, personas con mala voluntad que financian Antifa, Black Lives y por ahí para allá, cualquier movimiento que haya para dañar el gobierno de Trump, para dañar el capitalismo, para imponer su maldad. Y yo le digo, mis amigos, ustedes no abren los ojos. Mire, a menos, vamos a decir segundos, de que este individuo ya está ahí en Nueva York. Y miren, ¿qué cree usted de eso? ¿Qué opina usted de eso? Observe bien, en Nueva York, en la capital del capitalismo, doblado ante una convicciones de una fe que las entienden ellos, pero de una ley que sí hemos escuchado mucho y la hemos visto, que es la ley Sharia, y nos la quieren imponer. Ahí lo tienen. Dinero, dinero y más dinero para imponer eso, ¿puesto por quién? Si usted no abre los ojos, si usted no se baja de la nube y viene a la realidad y se quita el abrigo del triunfalismo, de que ya está todo aquí resuelto, estamos mal, estamos muy mal, porque estos individuos están decididos y nosotros también estamos decididos a quedarnos dormidos en los laureles del triunfalismo. Tenemos grandes noticias. Dicen que van a eliminar el IRS, dicen que vienen por aquí, dicen que vienen por acá, y nosotros, wow. Por el otro lado, están los otros diciendo el costo de vida está subiendo, y los aranceles son malos, y por el otro lado, le lavan el cerebro a muchachos que se dejan arrastrar por el que nosotros te vamos a dar y que te vamos a regalar y que tú vas a montarte en un autobús gratis. Y pobre muchacho, recuérdese que usted fue muchacho, que yo fui muchacho. Y en su debido momento nos dejamos arrastrar. Y si usted no lo quiere aceptar, bien, no hay problema. Pero nos dejamos muchas veces arrastrar por ideologías, por pensamientos, por cosas que hoy en día lo vemos diferente, pero que fue nuestro trabajo es alertar a esos muchachos, educar a esos muchachos, agarrar a esos muchachos y traerlos al ruedo y vivir la pasión de enseñarles. Porque si no lo hacemos, ellos lo están logrando. La agenda del mal lo está logrando. Y le vuelvo a decir, pese al triunfalismo que tiene tanta gente, yo lo veo que ellos tienen una ventaja sobre nosotros. Han metido la pata con el cierre del gobierno y ellos, créanme, ellos se van a preparar y mucha gente va a olvidar lo que sucedió con el cierre. Más bien están esperando, no, del cierre salió ahora que nos van a mandar un cheque de $2,000. Ojalá, pero hay mucha gente que ya está contando y ya está haciendo cuentas sobre ese dinero. Y eso es grave, grave y medio, puesto de que de esa debilidad de nosotros es que pulula la maldad del otro bando. Yo tengo amigos, tengo grandes personas conocidos, tengo personas con los que comparto y hago programas y tenemos una posición dialécticamente opuesta, la misma convicción de que no somos trompistas, somos capitalistas, deseamos la verdad, los buenos principios, las costumbres, pero hay un bando
que está bajo el triunfalismo de que olvídate, todo está saliendo tan bien que no hay forma de que gane. Y yo, como profeso en grado superlativo la famosa ley de Murphy, que presume que si algo va a salir mal, va a salir mal. Y el objeto de la ley era postular medidas de contención, de revisión, de acción para evitar que esa maldad, ese mal no se produzca. Pero las personas, la mayoría de las personas están ajenos a la actitud de Murphy y su ley, sino que estamos adelante, le estamos dando palo, mira que nos van a dar dinero, hay dividendos. ¿Cómo pudiéramos catalogar eso? Cuchimpluma nomás, falsos espejismos. Los demócratas están como la conquista. Cuando llegaron los conquistadores se bajaron con espejitos, cadenitas, y los del otro lado les trajeron frutas, oro. Abra los ojos. Mañana es el lunes. Estamos a mitad prácticamente del mes de noviembre. Se acabó el año, como quien dice. Y vamos caminando hacia las elecciones de medio tiempo. A la vez yo digo, paralelamente estamos caminando hacia el precipicio. Porque si nosotros no salimos, las elecciones de medio tiempo, y se lo repito, más que usted siga viendo que le sigan vendiendo la idea del triunfalismo y que ya van a atajar por todos los medios esas manipulaciones que están haciendo los demócratas para los nuevos distritos electorales y todo eso. Y yo le digo que si usted no se baja del ruedo y entra al, al ruedo de la pelea, del torear el toro, todo lo es pluma nomás. Tengo muchos temas que hablar, pero yo creo que este sería el básico principal y no extender este momento con ustedes, que les agradezco en grado superlativo el tiempo que me dispuestan. Muchísimas gracias. Por favor, comparta el programa, permita que este mensaje pueda llegar, aunque sea uno, dos, tres personas más. Ese efecto multiplicador es el que necesitamos que las personas se despierten. Usted es la arandela y la tuerca de seguridad y hay que apretar para que no vengan otras personas y la suelten. Usted es el garante de todo esto, de su familia, de nuestro hogar. Usted es el que recibió el legado de los padres fundadores de esta nación, una nación capitalista bajo a Dios, no bajo Alá, no bajo la ley Sharia, bajo la Constitución de los Estados Unidos. ¿Es usted partícipe de esto? ¿Es usted que está convencido de esto? De un paso adelante. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Le deseo que la semana que está por comenzar sea gloriosa, positiva y llena de éxito. Nada de suerte, gloriosa y llena de éxito. Usted está en control. No son estos degenerados. No permita que estos degenerados estén en control. Nosotros demos un paso adelante, confiemos en el Creador, confiemos en nuestras capacidades y recuerde que vivimos en el país que reza como en la tierra de los grandes y los valientes. Yo estoy convencido que usted está en ese grupo. Éxito. Nos vemos la próxima semana.
Que Dios reparta suerte, que Dios permita que podamos vernos la próxima semana, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.